Bueno, y ahora vamos a otro ciclo que también podés encontrar en YouTube, atención, el del Museo de Antropologías, y que tiene que ver con los 40 años de democracia. Sí, esto de la antropología, la democracia y una serie de cortos con historias. Y este que vamos a compartir ahora habla de los pueblos originarios. Así ¿no? es. De dejar de lado el concepto de descubrimiento para empezar a hablar de colonización, que es lo que realmente pasó. Fíjate entonces, este es uno de los cortos que vamos a ir mostrando aquí en nuestro programa del Museo de Antropologías. Bueno, cuando hablamos de pueblos indígenas en el contexto de la recuperación de la democracia, o sea, del 83 a esta parte, interesa pensar que hay un actor central acá, además de los pueblos indígenas, por supuesto, que es el Estado Nacional. Entonces la mejor manera es, por un lado, rápidamente ver la larga duración, o sea, la constitución de la Argentina como un Estado Nacional, donde hay, a través de campañas militares, una ocupación del espacio indígena y un progresivo borramiento de los pueblos indígenas, para constituir los otros internos dentro del Estado, o sea, invisibilizarlos, de qué manera, por ejemplo, ya marcándolos como cordobeses, neuquinos, jujeños, etcétera, ¿no? Y un proceso que, si bien comienza antes de la última dictadura cívico-militar, en términos de movilización y organización, desde el 83 a esta parte, comienzan a reorganizarse colectivos indígenas, ya sea de grupos que históricamente habían quedado y habían sido pensados por el Estado como minorías, pero también aquellos grupos indígenas que en algunos casos habían sido, por el mismo Estado o por parte de la academia, declarados extintos. Entonces comenzó todo un proceso, decíamos, de organización y movilización social y de inscribir nuevos discursos, o sea, nuevas formas de pensar el nosotros nacional. El indígena contemporáneo está básicamente pidiendo, por un lado, ser reconocido como en su continuidad histórica, o sea, como preexistente al Estado, que es lo que la Constitución Nacional estableció. Pero además, por su concepción del mundo, por su devenir grupo, lo que demanda es territorios, o sea, territorios que actualmente ocupan o territorios que sus antepasados ocuparon. Y esto es factible dado que la Constitución Nacional lo prevé en su artículo 75, inciso 17, y además nuestro país ha ratificado convenios internacionales que van en ese sentido. Bueno, en Córdoba en la actualidad existen más de 40 comunidades indígenas de diferentes pueblos, pueblo Ranquelche, Sanevirón, Camiare o Comechingón, y atravesamos múltiples desafíos. Yo creo que entre ellos el que más se destaca tiene que ver en torno a cómo se nos presenta, cómo se nos representa, qué imaginarios y representaciones existen sobre las comunidades indígenas hoy. Hay que disputar esos sentidos, sea del ámbito indígena, y pensar cómo nosotros también nos autorrepresentamos y nos presentamos ante la sociedad, porque ahí es donde ocurre esto que se llama la legitimidad, ¿no? Hay mucha mirada de sospecha sobre el proceso de autoafirmación identitaria. Nosotros tenemos que lograr, ¿sí?, que el conjunto social, que la sociedad, que los no indígenas entiendan los procesos históricos por los que hemos atravesado, entiendan qué significa ser indígena. ¿Qué significa ser indígenas hoy, ¿no? Que se entienda este proceso de los 40 años de democracia en el contexto de lo que pasó desde 1492 en adelante también, ¿no? Pero fíjate vos, ¿no?, que de repente hablamos porque queremos reivindicar a los pueblos originarios y después cuando hay algún problema, entonces ya los dejamos de ver, los dejamos de existir, dejan de estar visibilizados. Sí, exactamente. Es así.